Un trotamundos del reportaje en el cuerpo de un periodista. Ellos son respectivamente Nuño Domínguez y Nacho Carretero. Ya listos para lo que ustedes tengan a bien. Muy buenos días a los dos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis? Buenos días. ¿Bien? Bien, venía yo pensando en lo abrumador que es la cantidad de gente que nos escucha, porque yo muchas veces no lo pienso y vengo aquí, digo cualquier cosa, casi siempre digo cualquier cosa. No, pero siempre dices cosas interesantes. No siempre, pero bueno, el caso es que siempre te encuentras a alguien que dice, te escuché el otro día, te escuché el otro día, te encuentras a alguien, te escuché el otro día, y cuando lo piensas dices, joder, claro, y ante esto nos siempre escucha. tengo una doble pensar, no quiero pensar en la gente que nos escucha, porque entonces te abrumas y te meterías debajo de la mesa. Y aún dirías las cosas peor. Y no harías nada, pero por otra parte tienes que pensarlo precisamente por lo que dices, por la repercusión que tiene todo lo que dices. Lo cual aumenta la presión aún más. Exacto, ahí está. Yo siempre intento ir como con los coches antiguos que te dejabas el freno en mano un pelín echado, solo un poquitito, sí. El coche podía andar, pero iba atrás. O sea, diría algo más, pero no lo digo. Yo cuando sí. trabajaba en la tele tenía un regidor que cuando entraba en el plató siempre me decía, venga, que hay 2,5 millones de espectadores esperándote. Y yo decía, no me lo digas. Claro. No me lo digas. Hombre, es que eso es lo último que tienes que decir. No quiero saberlo, no quiero saberlo. Esperando escuchar a ver cómo metes la pata, ¿no? Exacto. ¿De qué cosas interesantes y sin meter la pata vamos a hablar a partir de las 11 menos 20 aproximadamente? Pues vamos a hablar de nuestro cerebro, que es un universo aún por explorar y hemos descubierto cosas muy interesantes, como que podemos generar neuronas durante toda la vida. No nacemos con un número determinado y las vamos perdiendo dependiendo de la mala vida que hagamos, por ejemplo. Sino que se pueden ir generando. Que se regenera también en ciertas partes del cerebro. También dependiendo de la buena vida que llevemos. Yo creo que también. Ahora le preguntaremos a la investigadora. Venga, en un ratito le preguntamos a una investigadora sobre la generación de neuronas y en un rato vamos a regresar a un mundo difuminado, casi perdido, que es el mundo del fútbol, cuando este era una cosa muy, muy seria, nada menos que simplemente un juego de todos, lejos de esos fichajes millonarios, de los insaciables representantes, de los proyectos súper faraónicos de superligas, súper profesionales. Vosotros dos, además yo creo que os conocisteis jugando al fútbol en una liga de medios o ahí os conocisteis un poco más. Nos conocimos en la redacción del País, sí. pero es verdad que coincidimos en el mismo equipo, haciendo el mismo ridículo. El mismo ridículo, pero también nos unió mucho eso. Sí. Ese es el auténtico, ese tipo de pachangas, de partidos, es el auténtico fútbol. Bueno, para mí, que soy futbolero, ya era mucho más de lo que soy, la verdad. Ahora me Pero es muy curioso porque hay mucha gente que ya dice, también tú porque tu equipo no lo está pasando bien. El mío tampoco. El mío tampoco. No, Nacho, el mío tampoco. Pero es curioso porque cuando hablo de fútbol hablo del juego en sí. Del deportivo yo soy y increíblemente sigo viendo todos los partidos como una especie de sadomasoquismo irremediable. Pero el juego que tú hablabas es como la esencia. En realidad yo el fútbol lo entiendo como una esencia de juego y como algo muy folclórico, muy tribal. A mí, por ejemplo, los partidos del deporte me sirven para hablar con mis amigos en el grupo de WhatsApp que están en Coruña, que están por otras partes del mundo, y entonces es un punto de unión, de identificación, como algo folclórico, y en realidad yo creo que esa es la esencia del fútbol, los equipos y los clubs como una suerte ahí de tribu, o como algo tribal, porque el mundo y la sociedad pues son cosas muy serias en las que tenemos que medir mucho lo que hacemos y lo que decimos, que nos exigen todo el rato pues comportarnos de una manera civilizada, como es lógico, y el fútbol es, para mí, como una especie de reducto folclórico y tribal muy interesante donde poder expresarte de una manera más natural. Pero de un tiempo a esta parte a mí me da la sensación de que el fútbol se ha convertido pues en una parte más de este mundo tan rígido y serio, que es el mundo que domina el dinero y el capital. Es el mundo del negocio. Es el mundo del negocio. Y el fútbol ha llegado a un nivel ya no empresarial, sino que ahora mismo estamos hablando de clubes Estado directamente. El último caso, el Newcastle, que lo acaba de comprar nada menos que el hijo, o sea, que el heredero del trono de Arabia Saudí. Un tipo que está implicado en el asesinato de un periodista. Del periodista Khashoggi en la embajada turca. Y ya no solo eso, sino lo que es Arabia Saudí. Quiero decir, llegamos a un punto en el cual el fútbol en su esencia tribal y popular, bueno, pues ha quedado reducido a la nada. Y no es un poco, ¿crees que somos un poco ilusos, Nuño, si intentamos reivindicar ese fútbol, no? Es que es una evolución natural al capitalismo extremo, ¿no? O sea, este fútbol del que habla Nacho, pero lo interesante es que poco a poco existe otro fútbol, ¿no? Del que hoy vamos a hablar, ¿no? Una especie de efecto otro modelo, rebote. sí. Y supongo que el apego que puedes sentir por un club pequeñito de segunda, en el que conoces a casi todos los socios, conoces a todos tus compañeros de sitio, pues es diferente del que puedes sentir por un mega equipo, con todos los respetos a los mega equipos. Pero a mí lo que me da mucha rabia es que no haya oposición a eso, a que un jeque que está, o el hijo de un jeque que está implicado en un asesinato, que no haya contestación. La hay, yo pienso que la hay, pero es una contestación como en otros ámbitos de la vida,
pues un poco ilusa, un poco es ir directamente contra el sistema, contra la inercia de las cosas. Entonces, por mucho que haya una contestación, pues el sistema se impone. Yo creo, de todas formas, que el efecto rebote de eso es que cada vez hay una identificación más popular con los clubes cuando no te toca ser de un equipo de estos manejado por grandes jeques y millonarios, pues al final hay que ser realistas. Yo soy del Deportivo, ya sé que el Deportivo no va a ganar una Champions y al final la gente no aspira a que ganemos una Champions. La gente del Depor sabe que ni el Depor ni otros equipos similares van a ganar nada. Ya eso se acabó, ya son un club cerrado que acabarán haciendo una Superliga. Bueno, pues por lo menos trabajemos en una identificación folclórica y tribal con ese equipo, que es lo que te va a dar una alegría. Y pasa igual en el fútbol que con otras cosas, no sabemos quién está detrás de ciertas empresas. Entonces, bueno, es verdad que en el fútbol se olvida muy a menudo, pero también lo olvidamos con las personas cosas, que vamos a hablar hoy, ¿no? El Unionistas de Salamanca o la Unión Deportiva Logroñés, evidentemente estos equipos no aspiran a alcanzar al Manchester City o al Paris Saint-Germain, pero sí aspiran cada domingo a jugar con chavales que los conocen, a estar, que sea un club popular. Esa es la alegría del fútbol. Y es que vamos a hacer ahora una pausa muy breve y a la vuelta nos vamos a ir a uno de los ejemplos, lo decía ahora Nacho, uno de los ejemplos que mejor definen el teatro de esos sueños de los que hablábamos, y no crean que estamos refiriéndonos a Old Trafford, nos estamos refiriendo al Estadio Reina Sofía de Salamanca, que es el templo de Unionistas. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Hoy ha llegado el momento. 1, 2 y 3. ¡Unionistas! Hoy damos la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Una vez más, Joao, bienvenido al Atlético de Madrid. Romelu Lukaku, el fichaje más caro de la historia del Chelsea, 115 millones de euros. Presentado Ousmane Dembélé como nuevo refuerzo del FC Barcelona. El futbolista de 20 años de edad procedente del Borussia Dortmund llegó a Camp Nou como el fichaje más caro en la historia del club blaugrana. Terremoto en el fútbol europeo tras el anuncio del nacimiento de la Superliga. Los más fuertes son cada vez más ricos, el resto cada vez más pobre. Y los ricos y que si los pobres. Siempre que no se quiere hacer algo va de ricos y de pobres. El destino de Unionistas está en su pierna izquierda. El lanzamiento del rumano, jugador de otra categoría. ¡Coge carrerilla, Radva! Los 6 clubes ingleses anuncian que abandonan la Superliga forzados por las protestas de su afición. Greed is not prospered. We are here with the people, multiple fans. Queda todavía tiempo para Unionistas. 3. Unionistas vuela a segunda vez. ¡Socuállamos 1! Hablamos esta mañana con nuestro Comando N, con Nacho Carretero y Nuño Domínguez, del otro fútbol, el que se está marchando, tomando como ejemplo a un club, Unionistas de Salamanca, el pájaro que dispara a las escopetas, poniendo todo al revés, reivindicando su club desde los aficionados, con un mensaje un tanto subversivo, un socio, un voto, y con iniciativas inimaginables, como la de este pasado sábado frente al Logroñés, otro equipo que comparte esta filosofía, dejando que sus hinchas abonasen lo que considerasen oportuno por la entrada al campo. ¿Qué te parece esta filosofía de Unionistas, Nacho? Muy bien, hombre, es verdad que era un rollo excepcional, era una iniciativa puntual contra el Logroñés, que también es un club popular, pero que demuestra en realidad el espíritu de ese club y cómo entienden ellos el fútbol. ¿El Depor comparte categoría con Unionistas? Sí, de hecho el Unionistas va primero y el Depor tercero, son nuestro rival este año. Pero hay que decir que las aficiones están muy hermanadas, porque en Coruña admiramos mucho esa filosofía, y cuando la gente viajó a Salamanca, al partido Unionistas-Depor, que ganó Unionistas, la gente sacó una pancarta a favor de Unionistas, la gente del Depor, bueno, hay intercambio, hay una hermandad, la verdad es que los admiramos mucho. ¿A ti qué te parece esta filosofía? A mí me parece fenomenal, me parece que estoy escuchando un poco ecos de la Revolución Francesa, ¿no? Esos sans-culottes del fútbol aquí. Ricardo Montilla, Radio Salamanca, muy buenos días. Buenos días, Barceló. Primero de todo, ¿cómo fue el partido? El partido 3-3, un partidazo, auténtica locura, pero más allá de eso, si es que lo del resultado parecía que daba igual. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo funcionó lo de taquilla inversa? Que los aficionados pusieran precio a la entrada.
Pues Unionistas, que casi siempre se está sacando cosas extrañas, raras, o desde luego sui generis de la chistera, pensó en eso, era la mejor manera de devolver, aunque fuera, como dice Nacho, de una manera instantánea o puntual, ese poder que siempre es verdad, tiene cada socio con cada voto en las decisiones del día a día de Unionistas. Oye, pues créete que podían o pagar desde 0 euros hasta la cantidad que quisieran. No hubo una sola de las cerca de 1.500 entradas, ni una sola que se cogiera gratis. Todo el mundo puso, aunque fuera algo, desde 1 euro hasta 20 que pagaron gente que se vino desde Logroño o desde Salamanca. Así que al final esto funciona. Fue la segunda taquilla más importante precisamente después del partido del equipo de Nacho. ¿Y cuándo y cómo, Ricardo, cuándo y cómo surge este club? Hace 8 años, hablo de memoria, al final muere la Unión Deportiva Salamanca. ¿Por un problema de gestión? Sí, porque al final entre todos la mataron y ella sola se murió, pero desde luego por gestión todavía sigue pendiente y sale en las listas de Hacienda como uno de los grandes deudores, y al final se ahogó, murió, la gente quedó huérfana del equipo de toda la vida, y un grupo de aficionados que lo intentaron hasta el final para salvarla, y hubo empresarios que no escucharon a este grupo de aficionados. Bueno, pues intentaron por todos los medios buscar un equipo que honrara su memoria. No buscaban sustituirla, no buscaban ser de nuevo la misma entidad, sino honrarla. Y había que empezar desde abajo del todo. Y desde el barro empezaron en provincial, en la categoría más baja, y en 8 años se han plantado en la tercera. Pero luego apareció otro Salamanca, otro equipo. Ahora hay 2 equipos en Salamanca. Hay 2 equipos en Salamanca, sí. El otro es verdad que de fútbol, el que conocemos habitualmente, con un empresario del que es verdad que todavía no ha dado una rueda de prensa en Salamanca, no lo conocemos, un empresario mexicano, que es verdad se tiene que nacer desde abajo, a pesar de que es verdad que el mensaje que se envía es que si ellos son la antigua Unión Deportiva Salamanca, son los herederos. Unionistas no quiere jugar a eso, sabe que es un equipo y un club que honra la memoria de la difunta y fallecida, porque así lo dijo pues todos los estamentos concursales, y ahora pues estamos pues igual que la Sociedad Deportiva Logroñés con la Unión Deportiva Logroñés, como ocurre en algunas ciudades. ¿Estás con el presidente de Unionistas? A mi izquierda, mi vera verita vera. ¿Se llama? Miguel Ángel Sandoval, que está aquí con nosotros. Sando para los amigos. Sando, buenos días. Hola, buenos días. Sando, cuando surgió este modelo, ¿erais tan optimistas? ¿Pensabais en 8 años tendríais esta proyección? No, que vale. Hicimos una tirada de 500 carnets el primer año a 20 euros y pensábamos que nos los íbamos a comer, y al final el primer año fuimos 2.344 socios fundadores, y cada año hemos ido consiguiendo siempre un hito. Cuando no ha sido un ascenso, ha sido una eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Madrid, ha sido el ascenso a Primera Ref, y este año pues bueno, estamos llevando una serie de acciones que nos están dando también notoriedad. ¿Por qué crees que la gente se va enganchando, que la gente en Salamanca se va enganchando a la filosofía del equipo? Yo creo que encima es que no solo la gente en Salamanca, creo que contra todos los equipos que jugamos, como bien decían, con el Depor tenemos muy buena amistad, se van enganchando porque vienen aquí, ven que el equipo es de los socios, la gente como lo siente, cuando hablan con ellos lo dicen con una pasión, cómo sienten el equipo, que no lo ves en sociedades anónimas deportivas. Al final es tu equipo, pero siempre tienes a quien pitar. A nosotros, si nos pitan, somos los mismos que recogemos el bar, que recogemos. Entonces, cuando hay una derrota la sienten mucho, pero apoyan. No es una derrota crítica, la gente es muy crítica con el juego, pero siempre apoyando al club y a los jugadores para intentarlo de nuevo. Sí, porque además Miguel Ángel, que es el presidente, en algunos partidos tienes que estar en el palco de autoridades, entre comillas, pero en otro he leído por ahí que te escaqueas y te vas al fondo con la gente, con lo cual eres presidente hincha, y como pidas la dimisión del presidente la pides tú mismo. A lo mejor se va corriendo de un sitio a otro. Exacto, a sacar un pañuelo y vuelve a sentarte luego. Claro, yo al final lo único que tengo es que soy el primero de los socios, es decir, no tengo ni el carnet número 1, pero al final soy el que representa a todos los socios, pero soy un aficionado más. Durante la semana hacemos la gestión de todo el club, y los fines de semana, si nos lo permiten o algún otro compañero puede ir al palco, pues intentamos siempre escaparnos, porque lo que nos gusta es vivir los partidos. Ya tenemos bastante tensión con todo el trabajo realizado entre semana, el no tener que estar en el palco tan apretado y tan encorsetado. Tan conmedido. Miguel Ángel, ¿es cierto esto que he leído, que los directivos no cobráis en este club? No, bueno, claro, nosotros el fútbol lo entendemos de otra manera. Si nosotros vamos a llevar una gestión responsable, los directivos no tienen que tener ningún tipo de interés en el club, es decir, no cobrar de él, porque eso puede llevar a tener intereses. Y aparte tenemos un compromiso de deuda cero, que si a final de temporada el club deja deuda, los propios directivos con
con nuestro sueldo, de nuestros propios trabajos, ponemos dinero hasta que esa deuda queda a cero. Es que este es casi el fútbol al revés, ¿no? Totalmente lo que decía, la escopeta que dispara al pájaro. ¿Es viable? Claro que es viable. Lo que no es viable es querer hacer un equipo para subir, nosotros estamos en primera ref, para subir a segunda, poner 4 millones más de los que tienes en el banco o de los que crees que vas a ingresar y no subes, y el próximo año otros 4 y terminas teniendo menos 8. Es decir, otra de las claves es ser consciente de dónde se está y de dónde se quiere llegar. Eso es, jugar con lo que tienen. Nosotros no prometemos a los jugadores más que lo que tenemos. Y empezamos a ser un club conocido por los jugadores que dicen, mira, pagan a lo mejor un poco menos que el resto de los clubes, y seguramente que casi todos los clubes, pero lo pagan, que no todos los jugadores a final de temporada cobran de todos los clubes. Entonces, ese modelo es el que queremos que impere, y al final creo que es el que gusta a la gente, el que dice, pues mira, este club no va a desaparecer porque lleva una gestión responsable siempre. No llegaremos a tocar techo, pero donde lleguemos estaremos con mucho orgullo. Y Miguel Ángel, yo quería preguntarte por la relación con el otro club de Salamanca, porque claro, aparece ese otro club que yo tampoco tengo muy claro el origen. ¿Hay gente también de ese otro club? ¿Todo el mundo es de Unionistas? ¿Tenéis buena, mala relación? No, en la ciudad hay gente de los dos clubes, lógicamente. Ellos mantienen el Estadio El Mántico porque compraron en una subasta el Estadio El Mántico, compraron los símbolos. Nosotros creemos que lo único que no se puede comprar es la historia, con lo cual un club nacido en el mismo año que el nuestro, pues al final es un club gestionado completamente distinto. Nosotros somos un club asambleario en el que los socios somos dueños del club. El otro es un club regido por una persona, por un inversor extranjero, y somos completamente distintos en nuestra gestión. Al final en lo deportivo cada uno lleva a su lado, y nosotros estamos en primera ref y ellos en segunda ref. Mira, déjame que salude a Javier Tejedor, que es uno de los cientos de voluntarios con los que cuenta este club, con los que cuenta Unionistas. Además no es un voluntario cualquiera, porque antes fue presidente y vicepresidente de esta entidad. Javier Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, pues encantado de estar con vosotros. No, nosotros de hablar de Unionistas, de descubrir además para mucha gente que no sea aficionada, incluso aficionados al fútbol, que conozcan Unionistas. ¿Desde cuándo eres seguidor tú de Unionistas? Hombre, pues fui el primer presidente, entonces pues fui el que puso, o de los que puso la primera firma en el acta fundacional, así que desde antes de que naciera, diría. ¿Tú hiciste el trasvase de Unión Deportiva Salamanca a Unionistas? No solo yo, Miguel Ángel, que es el actual presidente, y junto con otros cuantos, ¿no? Fuimos muchos miembros socios de la Unión Deportiva Salamanca y peñistas, pues que, como ha contado antes Ricardo, después de la desaparición del club, nos reunimos y pensamos cómo tiene que ser un club nuevo al que nosotros podamos apoyar, que pueda honrar la memoria de la Unión, cómo tendríamos que hacerlo, cómo sería lo ideal. Y nos juntamos, pusimos las bases y pusimos las firmas y empezamos a competir hasta hoy. ¿Qué diferencias creéis que hay para el aficionado entre el antiguo y el actual club? Muchas diferencias. Para empezar, no vamos a, como decía Sandro, la historia no se puede comprar, ¿no? La Unión Deportiva Salamanca, 90 años de historia, primera división, es una de las entidades más importantes de la historia de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros no llegamos a eso, aunque no nos ponemos límites, pero de momento evidentemente no llegamos a eso. Pero Javier, entre la antigua Unión Deportiva Salamanca y vosotros. Sí, a eso me refiero. La Unión Deportiva Salamanca, bueno, pues queda un poco lejos en lo que consiguió con lo que hemos conseguido nosotros, pero además de eso, pues bueno, la Unión Deportiva Salamanca se convirtió en Asociación Anónima Deportiva, era gestionada por empresarios, tuvo una gestión irresponsable y acabó desapareciendo, ¿no? Y de ahí nosotros queremos aprender también de esos errores. No queremos que nuestro club vuelva a pasar por eso, no queremos que la gente tenga que volver a llorar viendo su club desaparecer, ¿no? Y entonces hemos creído que esta es la manera más conveniente y que nos lleve a un resultado un poco distinto en cuanto al final que tuvo la Unión Deportiva Salamanca. Es que la Unión Deportiva Salamanca fue víctima de un tiempo que, por cierto, el Depor estuvo a punto de sucumbir y no fue la única, la Unión Deportiva Salamanca. Muchos más clubes desaparecieron por una gestión irresponsable, por un sobregasto, porque valía todo, ¿no? En esa época el fútbol era un reflejo también de lo que era aquella España precrisis, que parecía que el dinero lo regalaban, y hubo un despilfarro muy grande. Y yo creo que ahora la Unión Deportiva Salamanca el Unionista representa una respuesta popular a aquel dispendio, y en ese sentido el fútbol ha cambiado un poco y se ha polarizado. Los que han sobrevivido a eso, los grandes, gigantes clubs que no tienen límites porque pertenecen a millonarios y a estados, o el resto de clubs, la clase popular del fútbol, que tiene que saber y ser conscientes de lo que hay y ser un club popular, y Unionistas es... Yo quería preguntarle a ambos si también los jugadores que componen Unionistas son chicos de la cantera, son chicos de Salamanca, o al menos es la intención, que la identidad termine, que se cierre ese círculo identitario y que el Unionistas también esté formado por chicos de Salamanca o formados en el club. Javier. Pues ahora
ahora mismo estamos haciendo un trabajo brutal también en lo que es la cantera, ¿no? Desde como cuando empezamos a poner las primeras piedras del proyecto hace 8 años, no existía el primer equipo, pero no existía tampoco, evidentemente, la cantera. Ahora mismo contamos con más de 300 niños, imaginaros. No sé si son 17 o 18 equipos de cantera que han ido también progresando y están prácticamente todos en las máximas categorías. Lo que sí que es cierto que el primer equipo todavía no se compone de niños de cantera, porque esto lleva un proceso. Empezando el club de cero hace 8 años, pues necesitamos que la cantera se desarrolle aún más, crezca, y en el futuro, evidentemente, uno de los pilares del club tiene que ser la cantera, y para ello estamos apostando tanto en recursos económicos como en recursos propios nuestros, de dar la importancia que merece. Y desde luego, en el ideal futuro del club, como digo, pues sería precioso que empiecen a llegar perdonad, chiquitos del primer equipo de la cantera, por supuesto. Claro, Sando, porque entiendo que con este modelo, con esta identificación del socio, del aficionado al equipo, claro, cualquier chaval puede pensar, uno que juega en la cantera del Madrid, a lo mejor de toda la cantera llegan 1 o 2 a jugar al primer equipo, pero pueden pensar los chavales de Salamanca que pueden llegar a jugar en Unionistas. Sí, incluso estos últimos años en pretemporada han sido muy importantes los chicos de la cantera, en lo que terminan de llegar los jugadores del primer equipo, incluso entrenan durante el año con el primer equipo. Sí que es cierto, como dice Javier, que al final la evolución de la cantera pues conlleva a que hemos tenido que ir ascendiendo con los equipos. Hay mucha diferencia entre los equipos, los juveniles en un regional al equipo en primera red, pero vamos ascendiendo. Este año estamos en Liga Nacional, queremos llegar a la División de Honor, y en ese momento pues el paso intermedio con un filial que ya tenemos creado pues será más fácil, y es nuestra intención que los chicos se identifiquen. Tenemos la primera generación de hace 8 años que empezaron en Benjamín, están ahora en cadete, y claro, tendrías que verlos. O sea, sienten el club, para ellos han conocido este club como el club referencia, claro, y lo sienten como nosotros sentíamos a la Unión Deportiva Salamanca. Javier, ¿cuántas horas a la semana dedicas al club? Ahora un poquito menos, desde que dejé la directiva, desde que dejé ser presidente y vicepresidente, pero todavía son muchas. ¿Y tú, Sando, cuántas horas dedicas al club? Podría decir que todas las que no estoy trabajando en mi propio trabajo. Incluso hoy me he cogido el día de vacaciones para poder atenderos y ya estar un poco con Ricardo, que también quería hacer un reportaje. Sí. Y pues mira, me cojo vacaciones para el club, con eso creo que lo contesto todo. ¿Cuándo el próximo partido, que es este fin de semana? Sí, jugamos contra el Dux en Villaviciosa Odón. Uh-huh. Y bueno, a ver si seguimos líderes por delante del Depor. Hombre, yo os deseo casi todo lo mejor. Tú les deseas que queden segundos. Que ojalá podáis quedar segundos. Pero si ya van por delante del Depor. Ya van por delante. Bueno, es verdad que el rival de ellos de este fin de semana, el Dux, que es una representación clara de lo que es, era un equipo de gamings, de videojuego, y se acabó convirtiendo en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol. El fútbol moderno es una caja de sorpresas. Javier Tejedor, Miguel Ángel Sandoval, muchísimas gracias y muchísimas suerte. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio, que de verdad es súper bienvenido, y muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ricardo, gracias a ti también. Por ir para Salamanca. Adiós. Venga, tú aprovecha para meter la cuña. Un beso. Chao. Adiós. Hoy por hoy. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. Seguimos en el Comando N, abriendo ya este espacio en el que Nacho Carretero y yo nos dedicamos a hacerle ver, y no nos cuesta nada, hacerle ver a Nuño Domínguez lo poco que sabemos sobre ciencia, pero lo mucho que nos interesa. Exacto, somos la voz del pueblo. Exacto, y lo que aprendemos. La verdad es que gracias a él y a los invitados que nos viene trayendo cada martes, no podemos quejarnos. Estamos aprendiendo mucho, y además estamos aprendiendo muy rápido, pero eso además es porque nuestro cerebro, atención a lo que voy a decir, que es lo que está escrito, porque yo no lo sabía, que nuestro cerebro es plástico, se adapta a lo que vamos viviendo, y de cerebro y de plasticidad, de generar neuronas, es de lo que vamos a hablar, porque queremos hablar, Nuño, de una investigación española sobre el cerebro, publicada en Science el pasado jueves. Pero antes de presentarnos a la invitada, primero a mí me gustaría que nos quedaran claros un par de conceptos relacionados con esta investigación y con el cerebro. ¿Qué significa eso de que el cerebro es plástico? Significa que puede cambiar, significa que puede moldearse, que somos dueños, como decía Ramón y Cajal, de nuestro cerebro, ¿no? De ejercitarlo, y de que puede regenerarse, puede crear nuevas células
capaces de pensar, las neuronas, por ejemplo, que es algo que hasta hace unos pocos años era un tema muy polémico y que no se había podido confirmar, y gracias a esta investigación se ha confirmado. ¿Para qué sirven las neuronas? Las neuronas es un tipo de célula especializada, y tal vez la más especializada, la más sorprendente de nuestro cuerpo. O sea, una neurona es una célula que tiene unas ramificaciones a veces larguísimas, de más de 1 metro. Hacen, por ejemplo, que la punta de los pies, podamos sentir la punta de los pies, podamos sentir una pluma en la punta de los pies. Pero también es el mecanismo del cerebro para pensar. Tenemos 86.000 millones de neuronas, pero lo más importante no es que tengamos todas esas neuronas, sino que todas ellas están conectadas, forman una red. Cada neurona de estos 86.000 millones tiene unas 10.000 conexiones con otras neuronas para enviar y recibir información. Y lo hacen con impulsos eléctricos. Y todo esto es lo que genera la conciencia humana, el pensamiento humano, un señor capaz de pintar las meninas, otro señor otra señora capaz de diseñar un cohete capaz de llevarnos a la luna, todo lo que somos. Incluso la señora y los señores que hacemos esta sección de radio. Es gracias a nuestras neuronas. Por supuesto, que también es un programa magnífico y lo hacemos muy bien. En este estudio, y que escucha mucha gente. Y luego, para ponernos un poquito en tal, un ratón tiene 70 y tantos mil millones de neuronas. O sea, tampoco nos vamos a pensar que aquí somos lo más. Eso es. Mira, en este estudio del que hablábamos con Nuño, lo que se ha descubierto es que los seres humanos generamos nuevas neuronas durante toda la vida. Y la investigadora principal de este estudio es María Llorens Martín, trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y en la Universidad Autónoma de Madrid, y nos acompaña desde los estudios de Radio Madrid. María, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antes que nada, enhorabuena, porque ¿qué supone para un investigador que te publiquen algo en Science? Pues en este caso ha supuesto la culminación de un trabajo de muchos años que llevábamos mucho tiempo preparando, todo el equipo trabajando en grupo y muy intensamente, y finalmente pues es poder mostrar al resto de la comunidad científica y también a la sociedad el fruto de nuestro trabajo. Y también para que los oyentes lo entiendan, porque cuando decimos se publica en Science uno piensa que es una revista de estas que aparece en los kioscos y ahí se publican las cosas. ¿Un trabajo, una investigación no está reconocida hasta que no se publica? Realmente ese paradigma está cambiando un poco en los últimos tiempos. Están surgiendo plataformas online, varias, en las cuales uno puede no publicar, pero sí subir su trabajo, y esto está accesible al resto de la comunidad. Lo que sí que se considera es que solamente aquellos trabajos que han sido publicados en una revista han pasado un proceso de revisión por pares en el cual los evaluadores han solicitado mejoras en el trabajo, cosas que faltan o algunas. Es decir, no se publica hasta que no pasa por este control. Eso es, ese control suele conllevar varias etapas en las cuales hay varios procesos de revisión sucesivos, y hasta que tanto el Consejo Editorial de las revistas como los revisores no consideran que el trabajo es adecuado para publicarse, no se acepta y finalmente no se publica. Y ya lo último sobre la publicación, es que soy muy curiosa en esto, porque como nosotros muchas veces damos el titular, publica la revista Science, publica la revista Lancet, ¿a vosotros vuestro currículum se va formando también de publicaciones? Así es. Nuestro currículum, la manera en la que nosotros podemos demostrar que el dinero que se invierte en las investigaciones que hacemos en el laboratorio se traduce, revierte de alguna manera, es precisamente las publicaciones del grupo. Venga, y ahora sí, vamos al grano, vamos al estudio, porque hasta ahora pensábamos que no se generaban, que a partir de un momento determinado en nuestra vida no se generaban neuronas, ¿no? Que se iban destruyendo y cada vez nos quedaban menos. Partíamos de esa base. Sí, ese dogma es en general válido. Podemos decir que en la mayor parte de nuestro cerebro, la mayor parte de nuestras neuronas no están sujetas a esta regeneración. Sin embargo, hay algunas regiones en el cerebro que son estos saltos a la norma, ¿no? Vamos a decirlo así, en los cuales sí que se produce esta generación continua de nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. ¿Pero esto es excepcional o le pasa a todo el mundo? Es excepcional en el sentido de que solo ocurre en estas regiones, pero en principio sí le ocurre a todo el mundo. Y es en una región importante. Es precisamente en una de las, no voy a decir que una de las más importantes porque sería barrer demasiado para casa, pero en una región concreta del cerebro que se denomina hipocampo y que desempeña un papel que es fundamental. El hipocampo pertenece a lo que conocemos como sistema límbico, que es un conjunto de núcleos de nuestro cerebro que sirven para la regulación de las emociones, el estado de ánimo, y también el hipocampo participa de manera crucial en la memoria.
O sea, no solo es que se generen nuevas neuronas, sino que se generan en un punto en una parte de nuestro cerebro que necesitamos. Eso es, no es una generación generalizada, por decirlo así, en todo el cerebro, sino que ocurre de manera puntual en esta estructura. Y la gente... una pregunta. Sí, pregunta. Tengo una pregunta, soy la voz del pueblo. Toc, toc, toc. Una neurona que se destruye, ¿el cerebro la regenera? ¿O es que el cerebro está generando todo el rato nuevas neuronas porque sabe que van a desaparecer con el paso del tiempo algunas? Y si es así, ¿no podrían regenerarse otro tipo de células? Porque a mí me suena que este debate en la comunidad científica es muy antiguo, de que la regeneración de células es ciencia ficción, etcétera, etcétera. Se abre la posibilidad de que a lo mejor se regeneren otro tipo de células. Realmente tenemos que pensar que la generación de nuevas neuronas es un fenómeno raro y excepcional porque nuestro sistema nervioso está contenido por una barrera física que es el cráneo, de manera que digamos que todo el mecanismo está preparado para que por defecto se impida la generación de nuevas neuronas. Primero, para impedir que tengamos un tumor y, en segundo lugar, porque el cerebro no podría crecer indefinidamente. Que de manera fisiológica no se generen nuevas neuronas en otras regiones del cerebro, o al menos que esto no se haya demostrado hasta el momento, no significa que el conocimiento adquirido en aquellas regiones en las que sí que se regeneran nuevas neuronas no se pueda emplear en el futuro para o bien impedir que se mueran en otro sitio, o quizás es muy pensar en el futuro, pero quizás, no lo sé, se podría prevenir la repoblación neuronal de alguna manera. Y María, hay una segunda parte del estudio que tiene que ver con que determinados cerebros generan neuronas, pero neuronas enfermas. Sí, nosotros hemos estudiado pacientes con distintas enfermedades neurodegenerativas y lo que hemos observado es que las neuronas que finalmente se van incorporando al circuito del hipocampo no parecen ser neuronas sanas porque tienen una morfología que denominamos aberrantes, una morfología que es diferente de la que observamos en los sujetos controles, en las personas sanas. ¿Y de qué tipo de enfermedades estaríamos hablando? Pues este estudio ha incluido pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy y demencia frontotemporal. Y hace 1 año y medio hicisteis lo mismo con el Alzheimer, ¿no? Que es tal vez la enfermedad neurodegenerativa por antonomasia. ¿Qué conexión, o sea, qué explicaciones podemos ver en que estas enfermedades tengan un déficit de generación de nuevas neuronas justo en el epicentro de la memoria del cerebro y que muchas de ellas causen demencia, ¿no? Como el Alzheimer? Realmente el equilibrio en el que vive nuestro cerebro es un proceso que es precioso en realidad, ya que este nacimiento de nuevas neuronas, el consenso actual es que actúa como una especie de sensor de la complejidad, así como de los daños que hay en el entorno. De manera, por ejemplo, que lo que sabemos en animales de experimentación, si el animal vive en un contexto enriquecido, va a generar muchas neuronas que son necesarias para adaptarse a este entorno. Si por el contrario el animal sufre procesos de estrés o en este caso una enfermedad neurodegenerativa, el proceso entero es dañado. No conocemos exactamente el mecanismo, pero nuestro estudio sí que proporciona algunas hipótesis acerca de por qué puede estar sucediendo este fallo. Es decir, no sabemos a ciencia cierta qué le pasa al cerebro de una persona enferma de ELA o enferma de Parkinson. Conocemos algunas cosas. En el caso de estas enfermedades conocemos algunas de las causas moleculares, cuáles son las moléculas que están alteradas y, por ejemplo, pueden desencadenar la enfermedad de Huntington. Lo que todavía a día de hoy no conocemos son todos los mecanismos que esa alteración en esa molécula desencadena en distintas regiones y poblaciones celulares del cerebro. ¿Y un estudio así cómo se hace? Pues, es la voz del pueblo también. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Ves? Sí, un estudio así tiene... cualquier trabajo en el laboratorio tiene una complejidad intrínseca, pero un trabajo como este tiene una complejidad adicional, que son las muestras humanas. Nosotros, o sea, los cerebros, ¿sobre qué cerebros se estudia? Eso es. En nuestro caso, esta colección de muestras humanas nos ha llevado aproximadamente 11 años, porque... digamos que para poder estudiar este proceso de neurogénesis es necesario que los tejidos cerebrales estén tratados de una manera muy concreta. No nos vale con utilizar cerebros que están almacenados en un banco de cerebro, porque como ya mostramos en un estudio anterior de nuestro grupo, es necesario que las muestras sean tratadas de una manera muy, muy suave, vamos a decirlo así. Entonces hemos tenido que ir esperando a que se produjeran donaciones de cerebros con personas que padecían estas enfermedades hasta poder conseguir un número suficiente de pacientes para hacer nuestro estudio. Son cerebros de personas que han donado su cuerpo para la investigación. En este caso son personas que han donado su cerebro específicamente al ¿Esto se puede hacer?
Sí, por supuesto, y es extremadamente necesario y extremadamente útil para poder seguir avanzando. Existen distintos bancos de cerebro. Nosotros concretamente hemos trabajado con el Banco de Cerebros de la Fundación 100, que ofrece la posibilidad a cualquier persona que quiera donar su cerebro una vez que ha fallecido, con fines de investigación. Pues eso me parece muy importante, porque sí que se habla mucho de donar el cuerpo a la ciencia, que uno imagina dar el cuerpo entero. Se habla de las donaciones de órganos y pueden ser reutilizables, pero no de la donación del cerebro. Hay cerebros dignos de ser estudiados, ¿eh? Claro. Hay cerebros que sería obligatorio donarlos a la ciencia y que miren por qué. Y que miren por qué pasa y por qué dicen lo que dicen. Sí, a mí esto es una de las cosas que más me sorprendió hace ya 1 año y medio cuando hablamos con tu primer estudio, que hay una escasez tremenda de cerebros para la ciencia, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Alzheimer va a ser una de las epidemias de nuestra sociedad en unos años, bueno, ya lo es, pero cada vez va a ir a peor, y que hay tantas preguntas por responder, ni siquiera sabemos cuál es la causa del Alzheimer, pues hay que animar a la gente a que al menos piense en hacerlo. Claro, y una investigación como esta, que llega a esta conclusión, ¿para qué puede servir? O sea, ¿qué efectos prácticos puede tener? Claro, siempre tenemos que pensar en el largo plazo y pensar que este es el primer paso. Lo primero es saber que este proceso está alterado en el cerebro de los pacientes, porque era algo que hasta ahora no sabíamos, y a partir de ahí pues tenemos que volver de nuevo al laboratorio a trabajar con nuestros modelos animales y con cultivos celulares, y una vez que hemos comprobado, como digo, que esto está alterado en los pacientes, poder empezar a pensar en estrategias que puedan revertir estas alteraciones en los modelos animales. Y una vez que esto funcione también en ellos y que muy en el futuro se aprobara mediante los comités éticos pertinentes, etcétera, estas estrategias, pues volver a pensar si podrían ensayarse en seres humanos. Pero la parte negativa, vamos a decirlo así, de la ciencia es que suele ser una carrera de largo recorrido. Claro, hemos aprendido mucho de ciencia durante la pandemia, y como la vacuna ha ido tan rápida, nos pensamos que esto es ponerse y ya está. Tú nos estás hablando de una investigación de 11 años, ¿no? En este caso, sí, ha sido 11 años. O sea, y para ir avanzando podemos estar hablando de otra década, por ejemplo. No quiero ser pesimista, pero sí. Ya otro día hablaremos de los recursos para la investigación. Afortunadamente con el Science probablemente te dé más financiación para seguir adelante, ¿no? Que es otra de las razones por la que los científicos siempre buscáis llegar a esas revistas de primera división, por así decirlo. ¿Se consigue más financiación si se publica? Realmente, bueno, en España es complicado conseguir financiación y cualquier cosa, desde luego, ayuda, claro. María Llorens Martín, muchísimas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros. Nacho, lo que hemos aprendido hoy otra vez. Cada martes. Cada martes. Y tú, para ti es como venir al cole. Ahora lo importante es que no lo olvidemos. Que se quede en la neurona buena. Eso. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana que viene.